Tú conocerás este cuadro en el que se ve a un hombre al borde del abismo, pero quizás no sepa que su autor fue Gaspar David Friedrich. Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te vengo a hablar de uno de mis pintores románticos favoritos junto a Turner, que no es otro que Friedrich. Y es que hace unos años fui de viaje a Hamburgo y en el Museo Kunsthal me encontré con las obras de Friedrich, porque claro, él era alemán, y me quedé alucinado. Y de hecho descubrí una cosa de este cuadro cuando lo vi en vivo y en directo, y es que el abrigo que lleva no es negro, así como este. No, el abrigo es de un verde esmeralda que incluso te diría yo que parecía terciopelo. Y claro, más romántico que eso, un señor ahí de espaldas mirando al abismo desde una roca donde además no se ve horizonte porque todo está ahí entre neblina, y dice, bueno, ¿cuál es el horizonte del ser humano? Pues no hay. ¿Por qué? Porque lo ha pintado Friedrich así y acalla a todo el mundo. Pero bueno, tú te preguntarás que por qué pintaba así Gaspar David Friedrich, porque ya te contaré más adelante que la vida de este pintor, además de fascinante, fue súper trágica. Pero bueno, ¿por qué pintaba así? Lo primero de todo es por las circunstancias, o sea, por la época en la que le tocó vivir. Él vivió entre finales del siglo XVIII, principios del XIX, y en esa sociedad había una decepción total. ¿Por qué? Pues porque en esa época se estaba industrializando todo, las máquinas eran lo más poderoso que había, la gente del campo se iba a la ciudad, pero claro, los artistas, como son, dijeron, oye, estamos perdiendo toda la espiritualidad, ya el ser humano realmente no importa nada, y por eso pintaban a los seres humanos pequeñitos frente a la naturaleza. Eso por una parte. Pero lo segundo es que, como ya he dicho, Friedrich tuvo una vida tan trágica que murió en el absoluto olvido. Es verdad que él gozó de cierto éxito, ya lo veremos en este vídeo, pero su obra poco a poco fue pasando de moda, la gente pasó de él y como su personalidad era rarita, ya lo veremos, pues acabó fatal. Además te cuento que la muerte lo visitó desde muy temprano, porque él fue el sexto de 9 hermanos. ¿Pero qué pasó? Cuando él tenía tan solo 7 años, murió su madre. Pero es que un año después, Elizabeth, una de sus hermanas, también murió de viruela. Y la cosa no queda aquí. Otra de sus hermanas, María, murió de tifus. Pero lo que realmente lo marcó, o sea, lo que lo atormentó durante toda su vida, fue la muerte de uno de sus hermanos, Johann Christopher, que murió en 1787, pero fíjate cómo murió. Y es que estaba Friedrich de pequeñito, con 7 añitos, jugando en el hielo, y entonces el hielo se hundió, el niño Friedrich empezó a ahogarse, ¿cómo hago? Y su hermano, que tenía 13 años, fue a salvarlo, y efectivamente lo salvó, pero el que murió fue su hermano. Y claro, este hecho hizo que Friedrich no se lo perdonase nunca, atormentado, le parecía la vida muy trágica, lo veía todo muy épico, así. O sea, todo esto forjó la personalidad de Friedrich y por eso hacía pinturas como estas. Fíjate, esta obra es una de mis favoritas de este pintor y se titula El mar de hielo, el naufragio de la esperanza. Es de 1823-1824 y es una obra que él nunca llegó a vender en vida. O sea, fíjate qué pedazo de cuadro, pues nada, nadie lo quería. Te recuerdo que por aquella época los artistas ya habían pasado todo ese rollo de renacimiento, donde le hacían encargo. No, estos pintores, los pintores románticos, ya empezaban a pintar lo que les daba la gana, pero claro, después o se lo compraban o no. Pues bien, este cuadro, donde tú verás placas de hielo rotas, pintadas con una maestría brutal, realmente no muestra la belleza del hielo. Fíjate que en la mitad derecha del cuadro hay un barco naufragado. O sea, esto es como un retrato del alma del artista. Ya te he contado el trauma que tuvo él con el hielo y ese barco no podía ser su hermano. A mí el simbolismo en las obras ya sabes que me encanta, pero también hay que pintarlos bien. Y si tú quieres pintar bien, te recuerdo, que luego me lo preguntáis todo el tiempo, que mis cursos de dibujo y pintura los puedes hacer desde mi academia virtual Crea 13, desde cualquier parte del mundo. Y además te aseguro que si sigues las clases aprenderás a dibujar y aprenderás a pintar maravillosamente. Como Friedrich, puede ser. Te dejo los datos aquí en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado. Te voy a contar una cosa de Gaspar David Friedrich, y es que él durante su juventud, como ya te he dicho, tuvo éxito, pero después lo olvidaron porque pasó de moda. Pero al principio del siglo XX los artistas cambiaron de sensibilidad y empezaron a reivindicarlo. Entre ellos los surrealistas, los impresionistas, todos dijeron, oye, cuidado que Friedrich mola, Friedrich mola. Bueno, vieron el cuadro que ya te he contado, que es uno de mis favoritos, que se titula El caminante ante un mar de niebla, y dijeron, oye,
esto parece una ensoñación, esto muestra la desesperación del ser humano. Además, fíjate la composición triangular, composición que él utilizaba mucho, porque es muy espiritual. Y por si fuera poco, el personaje está de espaldas, con lo cual, ¿ese personaje quién es? Puede ser cualquiera, puede ser tú o puedo ser yo. Pero es que en el siglo XXI todavía sigue vigente. ¿Por qué? Porque es un cuadro que se ha prestado mucho a hacer memes. Y todo el mundo sabe que cuando te hacen un meme ya eres famosa. Así que fíjate todos los memes que se han hecho sobre este cuadro y claro, Friedrich está así, efervescente. Pero para entender bien a Gaspar David Friedrich nos vamos a meter en algunas de sus obras, como por ejemplo este paisaje de invierno, que a primera vista tú lo verás y dices, bueno, esto parece una postal de Navidad, qué bonito, ¿no? Con los abetos, al fondo aparece como una especie de catedral o de castillo así entre brumas. Y claro, cuando te fijas bien, te das cuenta primero que el abeto es un árbol de hoja perenne. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que no se le caen las hojas en ninguna estación. Y en los abetos hay una cruz con Jesucristo. Y debajo, si te fijas bien, hay un hombre tumbado en la nieve. Pero ¿cómo ha llegado ese hombre ahí? Ese hombre está enfermo, porque ha llegado con muletas. Y esas muletas las ha tirado y está el hombre ahí rezando como diciendo, oye, señor, cúrame, digo yo, o llévame contigo. O sea, porque como no venga nadie, te lo digo, ese hombre o coge un resfriado, coge un constipado grandísimo, o se muere congelado ahí. Además de ser una obra que muestra la desesperación humana, cuando tú lo ves, tú no sabes si está frente a un crisma de Navidad o frente a una imagen de una película de terror. Todo muy trágico, todo muy intensito, porque Friedrich era muy intensito el hombre, se atormentaba mucho por dentro y por fuera. De hecho, tuvo un intento de... iba a decir... pero eso no se puede decir aquí, así que digo que tuvo un intento de irse de esta vida mortal. Bien, pues esto fue entre 1801 y 1802. Además te digo una cosa, un pintor romántico no es un pintor romántico si al menos no ha intentado quitarse la vida una vez. Una o dos, hay que decirlo todo. Además te cuento que, por supuesto, durante toda su vida tuvo muchas depresiones, estaba siempre atormentado, la vida, la gente, no los aguanto, no quiero saber nada de nadie. Él realizaba solitarios paseos nocturnos, iba por ahí, porque este mundo no lo entiendo, voy a pintar estos cuadros, a ver qué tal. Así era Friedrich. Algunos críticos de la época decían que Friedrich pues no pintaba retratos porque no sabía pintarlos. Hacía las figuritas pequeñitas porque lo que se le daba bien eran los paisajes nada más. Y chica, a ver, yo te voy a decir una cosa. Alguien que pinta unos paisajes de esta manera, yo creo que si él hubiese querido, hubiese pintado retratos maravillosos. Quizás no le interesaba, quizás no le interesaba. Ahora bien, este retrato, que es el más conocido de Friedrich, donde se le ve aquí con el ceño fruncido, así, como perdonándote la vida, como diciendo, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? No lleva razón. La vida es una... Bueno, lo pintó Gerald von Kuchelgen, creo que se dice así, si no, míralo aquí. Y aquí vemos la imagen típica de un pintor romántico. Él iba pues así, con su abrigo, ¿no? Con su pelaje medio despeinado, con el pelo para adelante, unas patillas así muy grandes, con una mirada un poco excéntrica, con la piel muy blanca. Pero para entender mejor a Friedrich podemos ver este otro cuadro que tampoco lo pintó él. Se lo hizo un amigo pintor, Georg Friedrich Kensing, y me gusta especialmente porque aquí se puede ver cómo trabajaba tanto él como los otros pintores románticos de la época. Aquí está el bueno de Gaspar en su estudio con un palo muy largo, que eso era un tiento, para apoyarlo y poner el pincelito y hacer las pinceladitas que él hacía. Y después él está pintando en su estudio con luz natural, la luz que le viene de la ventana. ¿Por qué? Porque él no se iba a los sitios allí a pintar como después lo hicieron los impresionistas. Ellos son pintores de estudio, pintores de buhardilla, pintores antiguos, románticos. Guay, pues sí, para la época sí. Hoy día la cosa ha cambiado. Pues tú imagínate a Friedrich en su estudio, todo muy espiritual, todo muy así, pintando esta obra, el Cristo del retablo Tescher. Y claro, tú sabes que yo muy religiosa no soy, pero sé apreciar cuando los cuadros están muy bien. Y este muestra la espiritualidad en todo su esplendor, porque fíjate, hay un Cristo con una cruz que por lo menos mide 4 metros, que como Cristo se caiga de ahí, si no está muerto, se va a matar, pero de la caída. Bueno, pero esta estilización, que también lo utilizaba el Greco en su figura, nos muestra la espiritualidad. También fíjate que está en una montaña con, de nuevo, una composición triangular que hace que la visión se nos vaya hacia el cielo. Y después está rodeado de abetos. Recuerda, los abetos, hoja perenne. Pero es que también aparecen del cielo tres luces que pueden ser ¿qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí. O puede ser otra cosa, también. Se lo preguntamos a Friedrich. No podemos, no está en este mundo ya. Te digo también que si te pilla un día tonto y te pones a mirar las obras de Friedrich, te puede dar un poquito de depresión, porque claro, tanta niebla, tantos cielos nocturnos, tantos amaneceres trágicos, tantos árboles muertos,
o esas ruinas góticas que tanto me gustan, con ese silencio espectacular que tienen sus cuadros, que parece que, bueno, puedes pasear por ahí, pero te va a salir un fantasma de un momento a otro, o un dios, no lo sabemos, algo va a pasar. Además, yo creo que él pintaba sobre todo paisajes emocionales, qué bonito queda esto, ¿no? Friedrich pintaba paisajes emocionales. Pero no creas que Friedrich aprendió a pintar así de manera autodidacta. Tú ya sabes que los autodidactas no existen. No. Él se formó muy bien, además dibujando mucho, sobre todo a él se le daba muy bien el dibujo. Él con 16 años ya se apuntó a las clases de Johann Gottfried Kirchhoff. Johann Gottfried Kirchhoff. Es que tenía unos nombres, te lo juro. Mira, léelo aquí y si eres alemán lo entenderás. Y si no, pues ya está. Bueno, él era profesor de dibujo en la Universidad de Greifswald. Y después, desde 1794 a 1798, estuvo estudiando en la Real Academia de Bellas Artes de Dinamarca. Que bueno, por aquel momento era como de las más modernas. Aunque si viviese hoy, evidentemente hubiese hecho mis cursos en CREA 13. Pero bueno, eso es otro tema. Además, como todo artista intensito, sus amigos ¿quién eran? Pues eran poetas, filósofos, literatos, otros pintores intensitos como él, románticos y toda esa caterva. Con cariño, caterva con cariño. Románticos, os quiero. Además, como te he dicho al principio, durante toda su vida sí que tuvo éxito como pintor. De hecho, llegó a ser hasta profesor de la Academia de Dresde. Dresde, que fue el lugar donde él estuvo toda su vida hasta que murió. La verdad es que hablar de Friedrich es algo muy complejo porque él tuvo una vida muy trágica, con profundas depresiones. Bueno, él cuando tenía 44 años se casó con una joven de 25, tuvo 2 hijas y un hijo. También tuvo que afrontar hechos muy duros como que asesinaron a un amigo suyo mientras daba un paseo con él, le daban ataques de melancolía, a veces tenía paranoia, no le gustaba nada a la gente, no sabía comportarse en público, como muchos youtubers, ¿no? También. Y bueno, en 1835 tuvo un ataque de apoplejía que lo dejó inhabilitado, casi no podía pintar y así estuvo durante 5 años hasta que falleció. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que la vida de Friedrich fue muy compleja, tiene cuadros espectaculares que te los puedo contar en un futuro vídeo. Si revientas el botón de like, si te suscribes, si me apoyas desde aquí para que siga haciendo este tipo de contenido y si quieres que haga la segunda parte, déjamelo en comentarios. Gracias por verme y nos vemos muy pronto.